Vamos a ver una técnica que está relacionada más con el mundo de la economía, es decir, que esto lo maneja más, o lo van a profundizar más, perdón, los estudiantes de economía. Entonces, eh, si el procedimiento que vamos a tomar en cuenta tiene que ver con el uso de elementos de probabilidad, no, perdón, de estadística aplicado. ¿Cuáles son esos elementos que vamos a utilizar de la estadística que hemos visto este semestre? Promedios, porcentajes y regresión. Entonces, ustedes van a tener que hacer unos cálculos que son unos porcentajes, tampoco es una cosa nueva o novedosa. Y una vez que tengan esos porcentajes, con ellos van a calcular unos valores a los cuales le van a aplicar la regresión lineal. Lo que vamos a ver es qué elementos están presentes allí. Entonces, lo primero a analizar es qué es una serie de tiempo. Cuando hablamos de una serie de tiempo, estamos en presencia de un método cuantitativo que nos va a permitir conocer el patrón de comportamiento que tiene un conjunto de datos. Bien, ese patrón de comportamiento del conjunto de datos que tenemos han sido recolectados a través del tiempo. ¿Cuál es el objetivo que buscamos aquí? Queremos descubrir un comportamiento en los datos históricos que ha tenido una variable estadística o una variable económica para extrapolarlos al futuro. Vamos a ver qué nos va a pasar más adelante. Me explico. Si han visto a lo largo del semestre en los anuncios, en los eventos que se hacen, por ejemplo, la Escuela de Economía lo ha hecho, la Escuela de eh, Administración y Contaduría también lo ha hecho, han presentado foros del ámbito económico, financiero, gerencial. Pero cuando dicen perspectivas, es decir, ¿qué nos depara el futuro? ¿Qué esperamos en este año? ¿Cuáles son las variables económicas de este año? Lo que se ha hecho es aplicar este procedimiento. Es decir, queremos proyectar qué podría pasarnos en los próximos meses, por ejemplo, o en el año que viene, en algunas variables económicas. Por supuesto, extrapolar hacia el futuro tiene sus riesgos, porque no podemos identificar todo lo que viene en el futuro. Nadie tiene esa capacidad. Inclusive vamos a ver cómo se analiza eso desde el punto de vista económico. Pero queremos ampliar, es decir, ir más allá en relación a el comportamiento de una variable económica. Me explico. Oye, mis ventas han estado comportándose de esta manera los últimos 12 meses o 14 meses o el último año y medio. Si yo asumo que el próximo semestre, por ejemplo, el comportamiento va a ser similar, esperaría que las cosas se vayan moviendo de manera similar, entonces yo proyecto lo que espero en los próximos 6 meses. Eso es lo que en el ámbito técnico llamamos un presupuesto. Incluso ustedes, sean aquí de administración, contaduría o economía, van a ver presupuesto empresarial, una materia llamada así. ¿De qué se encarga esa materia? Bueno, de darle todos los elementos, tanto contables, financieros, ¿bien? Procedimentales y estadísticos, para que usted haga un presupuesto empresarial. Por supuesto, en eso los contadores públicos van a tener mucha más formación que el administrador o el economista, que debe conocerlo, pero no al mismo nivel que el contador que se encarga de realizar todos los cálculos y todos los análisis para que se pueda establecer ese presupuesto. Incluso el taller que ustedes van a hacer la próxima semana, el próximo viernes, justamente tiene como finalidad que ustedes hagan una versión muy básica de un presupuesto. Ahora, en la serie de tiempo, los gráficos son importantes. Incluso el material que yo les voy a facilitar tiene un gráfico, porque ahí vamos a empezar a observar ciertos comportamientos. Entonces, podemos entender en el mundo de las series del tiempo un gráfico como una variable y que se mueve en el tiempo, pero ese movimiento viene impulsado por algunos cambios y por algunos factores que pueden ser económicos, sociales, tecnológicos, políticos, por ejemplo, que influyen. Pueden ser también incluso por cambios de naturaleza geopolítica, es decir, la guerra que vive ahorita en la actualidad.
Rusia y, por ejemplo, se me fue el nombre, disculpen, y Ucrania, ya me soplaron por aquí, influye en el precio del petróleo. Ahora, ¿en qué momento Rusia iba a atacar Ucrania? Solo lo sabía Rusia y muy pocas personas en Rusia. Pero eso va a afectar la economía y está afectando la economía. Bien. El conflicto, por ejemplo, también entre Israel e Irán o Israel y Hamas en la Franja de Gaza, que aunque son, digamos, eventos que están presentes o que se pueden estar dando, ese conflicto árabe-israelí, por ejemplo, que no ha tenido fin y que de vez en cuando así como que se aletarga, se mantiene sin conflicto, pero después vuelve. Es decir, que hay ciertos procesos, pero incluso allí no tenemos la capacidad de saberlo. O, por ejemplo, lo que ocurre lamentablemente en la zona andina de nuestro país en este momento, porque bueno, hay periodos de lluvia, sí, y eso está bien delimitado en nuestro país cuando es periodo de sequía y cuando es periodo de lluvia. Pero que ese periodo de lluvia alcance las condiciones que estamos viendo ahorita, por ejemplo, a través de las redes o algunos medios de comunicación, no, pues nadie puede prever cuánto va a llover. Ya sabemos que va a llover, pero prever qué días en específico va a llover mucho más o en qué fechas, no. Entonces, esos eventos ya de por sí van a alterar el ámbito económico y social de esta zona en los Andes, porque, bueno, ahora hay que reconstruir, hay problemas con las carreteras. Entonces, pensar en una serie de tiempo implica observar distintos elementos, incluso para que lo vean en una primera versión gráfica. Este gráfico que estamos viendo aquí, eh, diseñado por la gente o por un medio de comunicación, F, que es eh, francés, muestra cómo fue a lo largo del periodo, mientras estuvo el presidente Chávez en el poder, el precio del petróleo como presidente de la República. Si observan el gráfico, está desde 1999 hasta 2013. Todo eso fue el periodo en el cual estuvo el expresidente Chávez en el poder. Si observamos este gráfico, él nos muestra la variación del precio del petróleo venezolano a lo largo de todo ese tiempo. Bien, desde 1999, es decir, cuando toma posesión Chávez como presidente, nuestro barril de petróleo costaba $10. Bien, o sea, se vendía en el mercado internacional a $10. Producirlo costaba alrededor de $7.50, poquito más. Quiere decir que el diferencial entre el precio de venta y el costo, que es la ganancia o el beneficio o la utilidad, como queramos llamarlo, era de poco más de $2 por barril. Bien, además estamos hablando de una producción que rondaba los 2 millones, poquito más de los 2 millones de barriles diarios. Quiere decir que esa cantidad, o sea, esos 2 millones multiplicado por esos $2, era el ingreso diario de Venezuela para aquel momento. Sin embargo, a lo largo de ese periodo se fueron presentando situaciones y eventos que fueron modificando el comportamiento del mercado petrolero mundial e hizo que en algún momento llegáramos a unos picos como el que usted está viendo en el gráfico, cerca del año 2008, $146 por barril. Ahora, ¿qué eventos estuvieron presentes allí? Principales, pueden haber mucho más, pero esta agencia de noticias solo colocó eh, los que les considero particulares. Por supuesto, uno que es sabido, conocido, que fue el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre en Nueva York, en Estados Unidos, que impulsó a que se involucrara en la Segunda Guerra del Golfo, invadiera eh, Irak y empezar todo el proceso que derivó también, por ejemplo, en lo que se conoce como la Primavera Árabe y protestas en Egipto, protestas en Libia, bien. Terminó con un cambio de gobierno en Egipto, etcétera, etcétera. Es decir, que impactó muchas zonas y muchos países en árabes que son países petroleros, que producen petróleo.
Eso trajo como consecuencia, más vean otra vez, la guerra entre Israel y Hezbollah, ahorita es entre Israel y la Franja de Gaza, Israel con Irán, es decir, que el mundo geopolítico donde hay producción de petróleo siempre ha estado, o como en estos últimos años, han estado presentes los conflictos. Si ven, en esos años, estamos hablando entre el 2001 y el 2006, la gráfica va creciendo, va aumentando. Quiere decir que los precios del petróleo se estaban incrementando. Vean que aquí donde dice guerra entre Israel y el Líbano, si trazamos la línea que impulsa, estamos aproximadamente en $80 por barril. Cuidado que producirlo era más o menos lo mismo. O sea que el costo de producción del barril de petróleo no estaba aumentando, es decir, lo que tenía que invertir Venezuela por cada barril de petróleo para extraerlo, procesarlo, venderlo, no había aumentado significativamente. Seguía alrededor de los 7 $8, pero ahora lo estás vendiendo 80. O sea que la utilidad o ganancia y estaba siendo cada vez más alta. ¿Qué ocurre en 2008? Bueno, viene la crisis hipotecaria en Estados Unidos. Muchos bancos dieron y dieron y dieron y prestaron dinero, hipotecas para que las personas compraran casas, invirtieran en casas en Estados Unidos, pero esa burbuja, porque eso fue así como ilusión, reventó y trajo como consecuencia incluso la quiebra de un banco tan principal en Estados Unidos como Lehman Brothers. Pero el mundo hipotecario hizo que esa burbuja creara un efecto dominó en muchas economías del mundo y bueno, vino la crisis del año 2008. Por eso ustedes ven que después del 2008 aquí, entre 2008 y 2009, el precio del barril del petróleo llegara otra vez a unos niveles cercanos a los $40, por debajo de los $40, cuando había llegado a un pico de $146 por barril. Por supuesto, eso es un efecto momentáneo. Las economías volvieron a ir eh, subiendo nuevamente, es decir, poniéndose al día, digamos, en relación a su producción y obviamente necesitaban más petróleo hasta llegar a la cota que ustedes ven aquí de $111. Ahora, en términos monetarios, esta gráfica que ustedes ven aquí terminó representando para Venezuela en ingreso neto. Bien, cuando digo ingreso neto es todo lo que entró por la venta. No estamos deduciendo aquí ni los impuestos, ni las regalías, ni lo que ingresa a la nación por concepto de presupuesto, etcétera. Los pagos que tienen que hacer PDVSA en el extranjero, porque hay toda una serie de costos que tiene que asumir la empresa. Pero, digamos, ingresos netos para Venezuela, esta gráfica que usted ve aquí representó 950.000 millones de dólares. De eso hoy, digamos, si usted termina y si extrae de allí, o sea, resta allí regalías, impuestos, todo lo demás, lo más que podemos decir que quedó como ganancia al país está alrededor de los 830.000 millones de dólares durante todo ese tiempo. Si usted revisa las reservas internacionales en el Banco Central de Venezuela, ahorita de esos 800 nos quedan 7, que son nuestras reservas internacionales, ¿bien? O nuestras reservas en este momento como país. Te dirá, oye, ¿qué pasó allí? Bueno, ahí entran los conflictos de nuestro país a nivel de la corrupción y otros elementos que están presentes, que incluso en algún representante del gobierno que en algún momento se le ha preguntado qué se hizo con todo ese dinero que ingresó al país, bueno, más o menos la referencia ha sido siempre la misma. Bueno, mira, eso se invirtió en ámbito social, en proyectos sociales y en programas sociales. Pero bueno, ya vivimos una realidad que ustedes conocen y yo también, no la voy a ampliar, que nos trajeron a esta situación que vivimos en la actualidad. Pero para que vean el contraste, Noruega, que es un país nórdico que también produce petróleo, que mm, digamos que territorialmente, hágase una idea, imagínense el mapa de Venezuela y va a juntar usted eh,
los estados de Guárico, Carabobo y Aragua. Si usted junta esos tres estados, ese es más o menos Noruega, ¿ok? En territorio. Bien. Ese país produce también cerca de 2 millones. Nosotros ya ahorita no estamos produciendo de esa cantidad, estamos con mucho ayuda internacional, es decir, de las empresas que están invirtiendo en el país, llegamos cerca del millón, un poquito menos. Entonces, Noruega tiene en este momento, porque ingresó más o menos la misma cantidad, tiene ahorrados, ¿ok? Ahorrados en su fondo de reserva casi 1 billón de dólares. Es decir, 1 millón de millones. Nosotros tenemos 7. ¿Ok? Entonces, dice, ajá, ¿qué ha pasado o qué nos ocurrió? Bueno, insisto, elementos ya políticos que no vienen al caso mencionar o no profundizar en ello. Pero Noruega invirtió todo lo que recolectó por el dinero, invirtió en un fondo, hizo ahorros necesarios y el equivalente actual, es decir, si Noruega va a dejar de producir petróleo hoy, tiene la capacidad de mantener a su población, suponiendo que su población dejara de trabajar, tiene como mantener a su población durante las próximas 4 generaciones. Bien, para que vean un poco este detalle. Otro gráfico. Este es de una página llamada El Orden Mundial, es una página española. Son economistas, ahí hay economistas, hay filósofos, incluso hay eh, diplomáticos que estudian, es decir, ellos como organización, una ONG, se encargan de hacer estudios geopolíticos a nivel internacional y ellos han estado muy atentos al caso venezolano. Esta gráfica también que les muestro aquí es una gráfica de la producción y exportación del crudo en Venezuela. Y vean que ellos titularon esto La caída en desgracia del rey del petróleo. Bien, porque en algún momento, por ejemplo, PDVSA fue la tercera, llegó a estar como la tercera empresa petrolera más importante del mundo, cercano, finalizando los años 90, incluso empezando los años 2000. Entonces, en amarillo está la exportación petrolera, en azul la producción. Pero si ven este gráfico, después del año 2010 hacia el 2020, Venezuela ha experimentado una caída drástica tanto en su producción como en la exportación de petróleo, me refiero aquí. Eso, entre otras cosas, bueno, por las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a Venezuela desde el año 2019. Vean cómo ha ido decayendo tanto nuestra producción como nuestra exportación. Por lo tanto, comparada entre Chávez y el tiempo de Maduro. Entonces, importante que podamos ver, insisto, estos son simplemente análisis en series de tiempo que se tiene. Voy con otra, pues ya vamos para la parte eh, conceptual. Esta, por ejemplo, habla de la inflación interanual que sufrió Venezuela, porque, por ejemplo, para noviembre del 2020 nuestra inflación llegó al 4000%. Veníamos cerrando el periodo de la hiperinflación que empezó en 2018 aproximadamente y que por efectos del manejo económico, de la política económica del país, llegamos a tener una inflación de casi el 7000%. Bien. Vean cómo fue bajando por las acciones que tuvo que hacer el gobierno, pero eso es más apagando fuego, es decir, atendiendo lo urgente, no lo importante en relación a nuestra economía. Y una última, este es con datos desde algunas publicaciones que se han hecho en Wikipedia. Con dólares del año 2000, es decir, al valor de lo que era el dólar en el año 2000, esta ha sido la gráfica que representa el equivalente de nuestro salario mínimo en Venezuela en dólares norteamericanos. Para 1980, el sueldo mínimo en Venezuela equivalía a $2162. Recuerde, en el valor de un dólar del año 2000. Bien, eso lo hacen los economistas. Si hay algún estudiante de economía, van a ver las técnicas que se utilizan para tu poder
evaluar un valor monetario del pasado, vean que estamos en una serie de tiempo, pero tomando en cuenta un valor de ahora, porque no puedo decir que un dólar de 1980 equivale a lo mismo un dólar del año 2025. Eso no es cierto. Pero para tú hacer unas proyecciones, tanto hacia el futuro como hacia el pasado, es decir, analizar tu historia, tienes que darle, sobre todo en el valor monetario, un peso específico. Es decir, pero estamos hablando de dólares de qué momento, porque no son los mismos en cuanto a su capacidad, por ejemplo, de compra, un dólar de 1980 a un dólar de ahora. Entonces, con base en el año 2000, si evaluáramos así los bolívares de 1980 con esos dólares, tendríamos un equivalente de $2.162. Esta gráfica termina en el 2015. Para el 2015 ya era mucho. Si comparamos nuestro salario mínimo actual, voy a quitar de aquí los bonos que da el Estado y otras compensaciones que él da. Si vamos nominalmente al salario mínimo, ahorita está inclusive con el cambio del dólar de hoy, cercano a los $3, poquito, y más, menos, cercano a los dos, un poquito más de $2 por ahí. Estaría el ingreso en el salario mínimo nominal que da Venezuela en bolívares, llevados a la tasa en dólares. Digamos que eso es parte de lo que nos ha ocurrido. De todas maneras, yo mañana, en la clase que vamos a tener, vamos a retomar un poco y les voy a presentar algunos otros indicadores de nuestra economía. Vamos con unos conceptos básicos para lo que vamos a trabajar hoy. Cuando hablamos de una serie de tiempo, vuelvo otra vez con el concepto, hablamos de una serie de datos de una variable, pueden ser más, que cambian a lo largo de el tiempo. Pero esos periodos de tiempo en los cuales vamos a evaluar tienen que ser siempre similares. Es decir, yo tengo que analizar esto diario o semanal o mensual, quincenal, pero tengo que mantener una unidad de tiempo fija, ¿bien? Para poderla trabajar. Puede ser días, puede ser meses, puede ser cada 2 meses, puede ser cada 3 semanas, pero debo mantenerlo en la misma condición. Quiere decir que en relación a los manejos, va a ser importante que tomemos en cuenta las relaciones que se van presentando entre las variables. Entonces vamos a tener una función matemática, y ahí es donde entra la ecuación de la recta y el modelo de regresión lineal, que es el que vamos a utilizar para analizar esto en el tiempo. Ahora, ¿cómo lo vamos a analizar? Lo vamos a hacer empleando las componentes, analizando las componentes que tiene la serie de tiempo. Son cuatro. Bien, la voy a mencionar ahorita brevemente. Voy a cerrar, es decir, voy a dar esto. Esto sería como la eh, lámina con la cual cierro este primer contacto. Bien, porque ya me avisó Zoom. Nos está quedando ahorita cerca de 3 minutos, un poquito menos de 3 minutos para completar esta conexión. Como ya les comenté al principio, cerramos. Se voy a cerrar esta conexión e inmediatamente, por las mismas coordenadas, porque esta es una reunión recurrente, nos volvemos a conectar para hacer una segunda puesta en común de esta presentación, y eso ya cerraría nuestra clase por el día de hoy. Bien, ya mañana vamos a tener en cuenta, porque hoy es la parte teórica solamente, y mañana vamos a la parte práctica y ya les voy a enseñar el material y todo lo demás que les comenté. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el estudio? Lo vamos a hacer a través de las componentes, que son estas cuatro que ustedes ven aquí. Sin embargo, no vamos a estudiar las cuatro componentes. El taller que vamos a realizar en clase va a tomar en cuenta dos de ellas. Se llaman tendencia secular, variación cíclica y variación estacional. Y se les llaman componentes no aleatorias. También reciben el nombre de componentes sistemáticas. Esas componentes se llaman así, no aleatorias o sistemáticas, porque se supone que están presentes cada cierto tiempo. Y tú esperarías observarlas cada cierto tiempo. La secular la podemos llamar como la información a largo plazo. La variación cíclica, la información a corto plazo. Y la variación estacional a mediano plazo la cíclica y a corto plazo la estacional. Entonces estaríamos hablando de la información a largo plazo, mediano plazo y corto plazo. Tendencia, ciclo y estación. Y tenemos una componente aleatoria o no sistemática llamada irregular.
Aquí es donde entran en juego todos aquellos eventos que no son factibles de pronosticar, pero que se pueden presentar en algún momento y generar algún cambio en nuestras variables económicas, lo que les mencionaba. Mire, en Mérida, sí, Barinas, Trujillo, hay, y estamos en Venezuela en el tiempo de lluvia, muy bien, pero no tenemos la capacidad de decir, ah, mira, pero va a llover tales días con tal intensidad que va a haber unas vaguadas y mire, se van a desbordar ríos. Nadie tiene esa capacidad. Bien. O decir, mira, algún evento como un temblor, un terremoto, es decir, nadie tiene la capacidad. Con toda y la tecnología actual, bueno, podemos tener una información de qué puede ocurrir, pero ¿cuándo va a ocurrir? No. Incluso Japón, que es un país que está muy preparado para esos eventos, no tuvo la posibilidad de el alcance del terremoto último hace casi 10 años, donde hubo un tsunami, afectó una central nuclear y demás. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de ellos. Bien, cierro aquí, muchachos. Dejo de compartir porque ya va a cerrar el tiempo, ¿ok? Entonces, cerramos aquí y nos volvemos a conectar por las mismas coordenadas. Recuerden que estos son 40 minutos porque es una cuenta gratuita.